Nunca olvidaré la noche en que me ofrecieron $500,000 por traicionar a un hombre que apenas conocía. Esa frase, repetida en mi cabeza como un vinilo rayado, fue el detonante de todo. La suma, la propuesta, el silencio que siguió después de que Augusto Sandoval la pronunció sin pestañear, como si no me estuviera pidiendo que fuera otra, sino que simplemente cumpliera con mi trabajo. Me llamo Valentina Cortés, pero ese nombre ya pesa en tinta vieja. Soy, por oficio, la persona que transforma rostros, reputaciones y cuerpos. Asesora de imagen para los poderosos. En mi currículum caben presentaciones impecables, sonrisas calculadas y una paciencia que parece infinita hasta que se agota. He rehecho discursos, he diseñado miradas que cambian destinos, y por un tiempo creí que la habilidad de rehacer a los demás me permitiría rehacer lo mío. Las deudas de mi madre eran insistentes, las facturas más. La libertad no tenía el mismo precio para mí que para la gente que maneja fichas de poder, pero aprendí a calcular lo que necesitaba para respirar. Augusto me recibió en su despacho como quien recibe a un cirujano en su sala de operaciones. Gesto frío, manos seguras, la ciudad extendiéndose tras el vidrio como una alfombra de luces. No fue una petición envuelta en metáforas, fue una orden con chequera. Damián Ortega, su rival, su enemigo declarado en los últimos 3 años, debía ser minado desde dentro. Mi papel era sencillo en su descripción y complicado en su ejecución. Seducirlo, infiltrarme en sus círculos, recoger todo lo que pudiera mancharlo profesionalmente y entregarlo limpio para que Augusto pudiera triturarlo. $500,000, me dijo, si la operación resultaba impecable. Venganza mezclada con negocio, rivalidad con olor a mercado. Acepté porque sabía que no siempre hay segundas oportunidades cuando la economía aprieta. Acepté porque el billete abría puertas que la dignidad cerraba. Acepté porque luego de terminar la reunión, mientras él me explicaba, con una claridad mecánica, la cronología de agravios entre empresas, yo ya había trazado la curva de una mentira que podía sostenerse. Antes de irme me preguntó, con esa voz que no permite réplica, ¿eres buena en esto, Valentina? No soy buena, respondió mi reflejo. Pensé, pero preferí decir, soy eficaz. Él esbozó una sonrisa que no llegaba a los ojos y me dio una carpeta sellada con información selecta, perfiles, actos públicos, una fotografía de Damián mirando un lienzo que no parecía importarle y una nota que decía solamente, hazlo sin mancha. La primera parte fue la preparación. Cambié lo que era necesariamente visible. Valentina Cortés podía desaparecer bajo un maquillaje, una peluquería nueva y una identidad menor que resultara conveniente. Valentina Reyes, consultora internacional que acaba de llegar, en tránsito por la ciudad, sin compromisos, con gusto por el arte contemporáneo y una movilidad económica que no llamara la atención. Un nombre común para una historia improbable. Compré ropa que no usaba, blusas que insinuaban sin declararlo, abrigos que protegían y marcaban la silueta con discreción, tacones con los que aprendí de nuevo a modular una entrada. Un perfume, un respiro, que hacía que la gente me recordara sin precisar por qué. Abrir la puerta de mi nuevo apartamento esa tarde fue como entrar en una burbuja, en la que todos los objetos fueron colocados con intención. Una lámpara de pie, libros que fingían auroras intelectuales, plantas a las que juré no matar, y una camisa que no pertenecía a ningún armario anterior. Puse la carpeta de Augusto sobre la mesa del comedor, la abrí para leer una vez más, y luego la cerré. No por disciplina, sino por sentido de la ironía. Me pedían que fuera un fantasma habitable. Si te gustan las historias de intriga y seducción, quédate. La Galería Noir era exactamente el tipo de lugar donde la gente se defiende con protocolos. Vino caro, silencios estudiados y un piano que tocaba su propio rumor de fondo. Las paredes blancas, las obras exigentes, la iluminación cortante, todo invitaba a que las conversaciones se convirtieran en gestos. Entré sabiendo que necesitaba ser una nota en la sinfonía de ese salón, no la coda que desentona. Mi primer encuentro con Damián no fue cinematográfico en la forma en que uno lo imagina. No hubo choque de manos que produjera chispas artificiales, ni monólogo magistral que revelara su alma. Fue un reconocimiento sostenido, lento, como si me hubiera visto antes en otra vida y estuviera reconociendo un eco.
Él estaba frente a una pieza oscura, de esas que parecen absorber la luz, como si la tuvieran reservada para refugiarse. Tenía la chaqueta colgada sin solemnidad y los ojos que no perdían detalle. Cuando me acerqué, la primera cosa que noté fue su olor, no perfume, sino un dejo de café y humo de cigarro, como si su ciudad le hubiera dejado una huella. ¿Valentina Reyes?, preguntó él sin levantarse del cuadro, como si ya supiera la respuesta. Su voz era baja, medida, con una curva de humor que no se leía en la cara. Esperé a que me examinara, gesto de hombre que ya ha hecho ese cálculo de personas y sabe cuándo la cifra no cuadra. Sí, respondí. Mi voz buscó la seguridad de mi nueva historia. Estoy de paso. Trabajo con campañas, asesoría, imagen. Me interesan las piezas de luz y oscuridad. Su mirada se deslizó como quien evalúa un contraste. Sonrió de medio lado, una sonrisa que no era hospitalaria, sino más bien un mapa con zonas en blanco. Augusto Sandoval me dijo que vendría alguien a verme, murmuró. Me habló de una tal Valentina que vendría a observar mis obras. No lo creo. Augusto habla más de lo que debería. En ese instante, supe que la operación no sería la clase de triangulación fría que había practicado en otros escenarios. El enemigo de mi jefe no solo había sido marcado, también estaba alerta. La frase se asentó con la densidad de un golpe de mar. Él ya sabía. No fue exactamente un desafío. Fue una constatación que cambió el eje de mi plan. Si mi éxito dependía de su ignorancia, entonces mi mapa quedaba sin norte. Si él sabía que venía, ¿qué ventaja tenía yo? Si él sabía, ¿cuál era el juego de quien lo había marcado? Decidí no retroceder. Retroceder no era mi oficio. La charla inicial fue un intercambio de líneas cortas. Hablar de arte fue la coartada. Me preguntó por mi vida, por mi trabajo en tránsito, por la ciudad. Le devolví respuestas que flotaban sobre la superficie. Anécdotas sin raíces, viajes sin fechas. Él me devolvía historias que no falsificaba. En algún momento, su mano rozó la mía al señalar una obra, y la electricidad fue una constatación práctica. Cuando nuestras manos se tocaron, supe que algo había cambiado. No fue un temblor del cuerpo, fue la revelación de un territorio nuevo, uno que no podía predecir. En la conversación, deslizó una frase que me obligó a prestar atención. Vine a esta ciudad porque hay espacios que merecen ser desordenados, dijo. No todo lo que aparece en los periódicos tiene la verdad completa. Y añadió como si esto fuera una condición. También sé que algunos te compran por dinero, otros por necesidad. Tú, sin embargo, pareces ser de las que intentan comprar su libertad. El golpe contenía la confirmación de la carpeta de Augusto. La venganza era la motivación. Me sorprendí a mí misma porque, en lugar de negar, simplemente le regalé una media verdad. Todos tenemos motivos, dije. Algunos son más bonitos que otros. Él sonrió como si yo hubiera jugado una pieza perfecta. Después de la galería, aceptó invitarme a cenar. No fue un movimiento obvio, fue más bien un paso natural, como si la ciudad hubiera dispuesto las casillas. Noir, el restaurante, era una especie de santuario nocturno, donde cada mesa tenía su propio secreto. Hablamos de muchas cosas, y de muy pocas. La conversación fue un juego de espejos. Sus historias deslizaban fragmentos sin pretender ser transparencia total. Me contó de sus orígenes en barrios que no figuran en periódicos, de los clientes que lo habían aprovechado, de la soledad que acompaña a quien construye con la convicción de que el mundo le pertenece a los valientes. Cada relato era una pieza más del mapa que Augusto me había entregado incompleto. Hacia el final de la cena, cuando la noche ya había puesto sobre la ciudad un velo de latidos y luces, fue cuando me dijo, con la gravedad de quien ofrece algo valioso: podría haber esperado que vinieras. Puedo recordar la forma en que llegan los perfiles, con zapatos nuevos, con cartas de recomendación, con historias que piden ser creídas, pero no te traje bajo engaño. Te doy una opción. Una opción. El término me atravesó como agua fría. Esperaba que me amenazara, que me echara en cara la traición anticipada. En cambio, puso en la mesa una oferta surgida no de la venganza, sino del control. Te doy 3 días, dijo. 3 días para ser quien dice ser, sin mentiras. 3 días para que veas si detrás de la obra hay algo que me interese o si eres solo una intérprete más.
Después de eso, decidiré lo que corresponda. Tú decides si te quedas o te vas. La primera reacción fue técnica. Hubiera pensado que cualquier operativa debía evitar dar tiempo al objetivo. Dar tiempo entraña riesgo, lo contradice. Pero Damián no actuaba como mis enemigos anteriores. Él no parecía desesperado por descubrirme. Parecía interesado en comprobar si mi máscara tenía sustancia. Era un reto doble. Me ofrecía la posibilidad de convertirme en algo distinto, o me dejaba expuesta como un peón. Decidí aceptar la propuesta de 3 días con la misma frialdad con la que había aceptado el contrato de Augusto, pero por razones distintas. Acepté porque mi intuición, esa herramienta honrada por la experiencia, me dijo que podría aprender más en esa fricción. Acepté porque, lo admito ahora, había otra pulsión, más oscura o más honesta, que me invitaba a ver hasta dónde la verdad podía nacer de la mentira. Y quizás, acepté porque ya me era imposible distinguir dónde terminaba mi personaje y dónde empezaba yo. Volví a casa con la carpeta de Augusto en la mente y con el tacto de su mano todavía insistiendo en la mía. Esa noche practiqué miradas, mejores respuestas, variantes de risa. Me probé amigos frente al espejo. Puse música baja y dejé que el perfume nuevo se acostara en las sábanas. El primer día con Damián fue una sucesión de pequeñas revelaciones. No estuvimos en oficinas de altísima seguridad, ni en fiestas con nombres impronunciables. Estuvimos en calles que él conocía desde niño, en cafés que olían a pan tostado y libros. Me llevó a mercados donde los vendedores le guiñaban el ojo como si reconocieran a alguien que no estaba dispuesto a esconderse. Me contó de su padre, de las discusiones que tuvo con socios, de la vez que una obra le fue retirada por un consejo de administración. No era un hombre que necesitara victimizarse. Lejos de eso, valorizaba la claridad de las cosas. Sus historias no siempre limpiaban su nombre, pero revelaban un código. La lealtad al trabajo, la aversión a la falsedad y una soledad que se abrazaba al orgullo. En esos paseos, mi pose como seductora profesional se fue ablandando. Lo que había comenzado como interpretación se fue transformando en curiosidad, en cierta ternura por alguien que había construido su propia fortaleza. Lo que me había pedido Augusto, destruirlo desde dentro, empezó a romperse contra la textura de un hombre real que no era solo objetivo, sino persona con contradicciones. El segundo día nos llevó a un puerto, donde el viento parecía querer contarnos secretos. Damián me habló de libros que había conservado en cajas, de amigos que lo habían dejado, y de ciertas decisiones que todavía llevaba escritas en la piel. Yo le mostré partes de mí en las que no había mentiras sostenibles, la confesión de un miedo a la vulnerabilidad, la memoria de una madre que reía con demasiada fuerza para ocultar la tristeza. No eran confesiones calculadas, eran esquirlas que se me escapaban cuando menos lo esperaba. Me sorprendí con la honestidad. Me sorprendió estar con un hombre que no intentaba comprarme con promesas, ni manipular mis silencios. En un momento, mientras caminábamos, le pregunté, ¿y por qué me das 3 días? ¿Cuál es tu interés real? Él se encogió de hombros, con una expresión que parecía el mapa exacto entre la competencia y la curiosidad. Porque a veces, dijo, para saber si algo es verdadero, hay que dejar que el tiempo lo muestre. Y porque en la ciudad se usa la mentira como sustituto del conocimiento. Me interesa ver si detrás de la mentira hay una persona que me interese. Y si no, será fácil apartarla. No quise aceptar su categoría de prueba, pero algo en la oferta olía a justicia poética. Yo, que había sido contratada para poner a prueba la integridad de otro, ahora estaba siendo sometida a la prueba de su sinceridad. Era un volteo que me incomodó, pero que, al mismo tiempo, me regaló una rareza, la posibilidad de ser elegida sin coacción. Esa distancia entre elegir y ser utilizada me era nueva, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir el vértigo. Los 3 días no eran una coreografía de seducción, sino una intrincada coreografía de verdades a medias. Entre paseos, charlas, libros y cafés, surgieron grietas en mis decisiones anteriores. Empecé a recordar cosas que había guardado en cajones con llave. Cartas que no había enviado, promesas incumplidas, la forma en que había dejado de pedir ayuda. Damián, de manera casi inadvertida, abrió esas puertas, porque él mismo iba contando historias sin pedir nada a cambio. Me dividía entre la obligación que había aceptado por dinero y las ganas de ser auténtica, sentimientos que empezaban a brotar como plantas en un jardín que antes estuvo en abandono.
En la tarde del tercer día, cuando el cielo comenzaba a desnudarse de luz, me convocó a su estudio. Era un lugar que llevaba el olor de la madera, de pinturas secas y de hojas olvidadas. Había una mesa larga cubierta de papeles, modelos, fotos y una carpeta que parecía fuera de tiempo. En la pared, un gran lienzo pintado con capas que absorbían la vista. Me sentí observada de una manera distinta, no por la intriga, sino por la curiosidad que no se disfrazaba de acusación. «Tienes que decidir», dijo directo. «Puedes seguir con lo que te pagaron o puedes elegir algo que no te compren. No hay neutralidad en esto. Augustos como el mío no barajan sentimientos, barajan piezas». La frase me atravesó no por lo que implicaba para él, sino por lo que me devolvía a mí misma. Yo era una pieza que alguien más había puesto en el tablero. Y ahora me invitaban a decidir si quería hacerlo por dinero o por convicción. No le respondí con un discurso. Miré la carpeta que él puso sobre la mesa, la que Augusto me había entregado en su despacho, la que tenía las pruebas que yo debía usar, y noté que mi nombre había cambiado de etiqueta. Allí no decía Cortés, sino Reyes. Mi nueva identidad esperaba su bautizo con tinta humana. Fue en ese momento, con la carpeta delante y el reloj marcando una hora que parecía importante, que escuché la ciudad moverse fuera del estudio. Un claxon distante, pasos apresurados, una risa que escapó por la puerta entreabierta. Todo parecía conspirar a favor de una decisión que, intuía, me haría irreparable. Podía devolver la carpeta a Augusto y mantener la línea trazada por la venganza y el dinero. Podía entregarme a la lógica de la supervivencia que me había traído hasta ese punto. O podía, por primera vez en mucho tiempo, intentar un salto hacia una versión de mí que no fuera apenas una máscara. La noche cayó con la lentitud de una cortina. Damián, con esa calma que a veces era impenetrable, me propuso algo que sonaba sencillo y sin pretensiones. Si quieres quedarte, puedes quedarte. 3 días no son mucho. No te pido explicaciones. Solo te pido que no mientas. Si lo que hay entre nosotros es real, se sabrá. Si no, todo volverá a su sitio. Acepté quedarme una noche más, no porque creyera en hadas ni en finales previsibles, sino porque en su propuesta vi una grieta que podría ser el principio de otra cosa. Sabía que Augusto esperaba, desde su despacho, que yo cumpliese el libreto. Sabía que si volvía con pruebas en la mano y una sonrisa compuesta, la ciudad me vería con la altura que pagan los billetes. Pero la misma ciudad me obligaba a mirar algo que no se paga, la posibilidad de elegir. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, dejé la carpeta enrolada en una gaveta y miré mi reflejo en el espejo. Valentina Cortés y Valentina Reyes se miraban de frente. La una era la sombra de deudas y fachadas. La otra, una promesa improvisada de libertad. Cerré la puerta y me acosté con la sensación de que, a partir de allí, cada decisión tendría un precio distinto. La pregunta no era solo qué haría con la información, sino qué tipo de mujer quería ser después de ello. Al amanecer, sentí que algo en mí había cambiado sin yo terminar de entender cómo. Me vestí sin ceremonias, con ropa que no felicitaba ni reprendía. Salí a la ciudad y en el taxi que me llevó a su estudio, repasé las imágenes de los últimos días, la mano que rozó la mía en la galería, la carpeta que me había confiado Augusto, la oferta de 3 días que me había hecho Damián. Todos eran fragmentos de un mapa que no terminaba de dibujarse. Cuando llegué, Damián me esperaba con la misma parsimonia que el pulso de la ciudad. Me recibió sin dramatismos y me condujo a un lugar que no figuraba en la carpeta de mi cliente, un taller en el que la gente trabajaba la madera, la cerámica y la tela. Allí, entre objetos en proceso, hay algo que aprendí a valorar, la imperfección honesta. Me mostró su forma de concebir el trabajo y luego, sin moverse, soltó una frase que me obligó a mirarme por dentro. Si eres capaz de traicionarme por dinero, no quiero que lo hagas por mí. Pero si eres capaz de elegir por ti misma, entonces esto podría ser distinto. Bajo aquella luz de taller, con el olor de polvo y resina, su ofrecimiento se volvió menos una prueba que una invitación a ser real frente a alguien que ya sospechaba mi fachada.
Sabía que mi jefe esperaba resultados. Sabía que el mundo puede ser severo con las decisiones que se toman por conveniencia. Sabía también que cualquiera de mis movimientos tendría consecuencias. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que no uso. No soy quien pensaba, pero aún puedo elegir. No supe si era valentía, cobardía o simple agotamiento. No supe si la elección me haría libre o me aplastaría. Lo único que sabía con certeza era que el tiempo, ese juez silencioso, empezaba a correr en contra y a favor al mismo tiempo. Al abrir los ojos al tercer día, entendí la tensión. 3 días para decidir y una carpeta que en la gaveta pesaba como si no fuera papel, sino destino. Me miré al espejo una vez más y antes de salir me puse un abrigo que cubría, pero no ocultaba. Tomé la cartera con los documentos fingidos de Valentina Reyes y en el bolsillo interno guardé algo que nadie debía saber. Un recorte de la primera carta que le escribí a mi madre cuando creí que la honestidad era suficiente para algún futuro. Salí del apartamento y en la calle me sentí observada por la ciudad que, como siempre, juzga sin preguntar. Tenía la sensación de que alguien, allá arriba en un despacho, sonreía con confianza, que otra persona me observaba con interés. No sabía cuál de las 2 miradas decantaría mi destino. Solo sabía que esa mañana debía caminar con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a aceptar lo que viniera. Cuando llegué al estudio, Damián abrió la puerta y sin ceremonias me dijo: «Hoy empezamos de verdad. Quiero verte sin filtros. ¿Estás dispuesta?» Hice una pausa. Sentí el latido en las sienes, los recuerdos de elegir por necesidad contra la esperanza de elegir por deseo. «Sí», contesté, y supe que esa sí tendría implicaciones. Tomamos café. Empezamos a hablar de cosas menores que, poco a poco, fueron mostrando bordes que antes no veía: canciones favoritas, el olor del pan, la inseguridad de los primeros trabajos. Entre una palabra y otra, una lógica cambió. No me sentía solo una intérprete. Me sentía por primera vez una mujer que podía decidir su acto. El reloj marcó la hora en que la ciudad se inclina hacia la tarde. Yo sabía que al caer la noche, una decisión tendría que ser tomada, no porque alguien me la impusiera, sino porque al final de esos 3 días, el espejo no sería solo mío, sería compartido con alguien que ya sabía mi secreto, alguien que había dado la vuelta a la lógica del juego y me había ofrecido la libertad de elegir. Caminé hacia la ventana y miré las luces que empezaban a prenderse. Afuera, la ciudad respiraba con su inercia habitual. Adentro, mi respiración se hizo pareja con la incertidumbre. Tenía la carpeta de Augusto en la gaveta, el nombre de Valentina Reyes como un pasaporte de mentira en mi bolso y la sensación persistente de que una línea podía tornarse en punto de no retorno en cualquier segundo. Entonces, Damián habló y su voz fue una cuerda que tensó todo. «Hay algo que quiero que veas», dijo. «No es evidencia para destruir a nadie, ni acusaciones que puedan usarse en tribunales. Es solo la verdad de lo que he vivido. Si al final de esto decides que puedes traicionarme, no tendré más que perder. Si decides quedarte, al menos habremos sido honestos el uno con el otro». La carpeta, la oferta de Augusto, mi historia de deudas y máscaras, todo convergía en esa pequeña frase que flotó entre nosotros. Sentí que en ese momento me enfrentaba a la elección más importante que había comenzado a oscurecer mi mapa: seguir siendo la profesional que compra soluciones para sobrevivir, o dejar que algo genuino, aunque incierto, entre en mi vida. Cerré los ojos apenas un instante, no por miedo, sino por la necesidad de escuchar mi interior. Allí, entre la voz de mi madre y la cuenta pendiente que nunca quería mirar, una certeza se asomó.
No podía seguir siendo la versión de mí que prefería venderse por una suma que, por mucho que calentara las preocupaciones, no podía calmar la ausencia. Pero tampoco podía ignorar la responsabilidad de quienes dependen de mí. Abrí los párpados, miré a Damián y por primera vez decidí que mi respuesta no sería solo para convencerlo, ni para cumplir con un contrato. Voy a quedarme, dije. No porque no tenga miedo, sino porque quiero saber si puedo ser alguien sin tener que inventarlo para sobrevivir. Él asintió sin dramatismos. No pronunció la palabra traición ni la palabra venganza. Simplemente guardó silencio y puso sobre la mesa una taza humeante de café, como si ofreciéndome eso sellara un pacto menos formal y quizás más real. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, sin embargo, algo se reconfiguraba. Cuando el sol empezó a ocultarse, entendí que los 3 días no eran solo una prueba para mí, sino una prueba para los dos. Para mí, porque debía decidir si la vida que me esperaba podía ser guiada por otra brújula. Para él, porque debía decidir si podía aceptar a alguien que había llegado con una carpeta bajo el brazo. Y para ambos, porque cualquiera que fuera la elección, las consecuencias serían reales. La noche avanzó hacia un punto en que ya no era posible no sentir la presión. En la mesa del estudio, las tazas de café vacías eran marcas de una conversación que se había convertido en confesión. Afuera, la ciudad respiraba y alguien tocó una bocina lejana. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el borde de algo que trascendía la transacción. Había algo impredecible y humano en juego. Cerré la mano alrededor de mi taza. Sentí su calor y supe que cuando saliera del estudio esa noche, algo en mi piel habría cambiado. No sabía si para bien o para mal. No sabía si sería la que volvería a su apartamento con la carpeta y el dinero en mente, o si sería la que se quedara más tiempo, tal vez para siempre. Lo único claro era que el juego ya no respondía a las reglas que me habían dado al principio. Salí de su estudio con la sensación de que el aire había ganado textura. Caminé por calles que antes me parecían familiares y que ahora me miraban distinto. Me di cuenta de que la ciudad ya no era solo un fondo, era un actor en la escena que nos observaba y aplaudía con luz. En la esquina, una pareja pasó con un perro. Un taxi rompió el silencio. Alguien gritó una orden desde una obra en construcción. Todo era normal. Y sin embargo, cada sonido amplificaba la tensión que llevaba adentro. Regresé al apartamento y guardé la carpeta en la gaveta, no por cautela, sino por respeto a lo que había empezado a germinar. Me miré al espejo y noté una línea nueva en mi rostro, como si la ciudad hubiera tomado una nota y la hubiera anotado en mi piel. Me acerqué al armario y saqué el abrigo que me había visto entrar. Esa prenda que ahora tenía otro sentido. Me lo puse lentamente, como quien se prepara para salir a la guerra o a la paz. Mientras me encaminaba hacia la puerta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Augusto. ¿Cómo va? Espero resultados. No respondí de inmediato. Lo miré con la indiferencia de quien sabe que sus actos pueden decepcionar a un patrón, y por eso mismo los ejecuta con toda la conciencia. El silencio fue mi respuesta provisional. En la penumbra pensé en las palabras de Damián. Si decides quedarte, tienes que no mentir. Comprendí que la honestidad que me pedía no era un simple intercambio de información. Era un llamado a reconstruir una identidad que yo misma había hecho trizas. Y comprendí también que el precio de esa reconstrucción podría ser diferente al precio ofrecido por dinero. Cerré la puerta detrás de mí y salí a la noche con el abrigo puesto, la bolsa ligera y la cartera con los papeles de Valentina Reyes. Caminé sin rumbo determinado, dejando que la ciudad me lleve. En la distancia, las luces de los edificios me recordaron que había quien miraba desde arriba. Augusto, preocupado. La ciudad, indiferente. Damián, expectante.
Cerré la mano alrededor de mi taza, sentí su calor y supe que, cuando saliera del estudio esa noche, algo en mi piel habría cambiado. No sabía si para bien o para mal. No sabía si sería la que volvería a su apartamento con la carpeta y el dinero en mente, o si sería la que se quedara más tiempo, tal vez para siempre. Lo único claro era que el juego ya no respondía a las reglas que me habían dado al principio. Salí de su estudio con la sensación de que el aire había ganado textura. Caminé por calles que antes me parecían familiares y que ahora me miraban distinto. Me di cuenta de que la ciudad ya no era solo un fondo. Era un actor en la escena que nos observaba y aplaudía con luz. En la esquina, una pareja pasó con un perro. Un taxi rompió el silencio. Alguien gritó una orden desde una obra en construcción. Todo era normal. Y sin embargo, cada sonido amplificaba la tensión que llevaba adentro. Regresé al apartamento y guardé la carpeta en la gaveta. No por cautela, sino por respeto a lo que había empezado a germinar. Me miré al espejo y noté una línea nueva en mi rostro.
No alcancé a distinguir si era un conocido, un desconocido o la ciudad misma mirándome con curiosidad, pero su presencia me empujó a recordar que el juego era más que entre dos personas, era entre quienes mueven hilos y quienes los sostienen. Me detuve, y por un segundo la posibilidad de que Augusto ya supiera más de lo que creía cruzó mi mente como un relámpago. Respiré hondo, dejé que el viento me golpeara la cara y pensé en lo que había aceptado: $500,000 por un acto que podía destruir a un hombre y la oferta de 3 días por parte del hombre mismo que debía destruirse. Todo sonaba como una ironía deliciosa hasta que la moral llegó y robó la música. Entré en un bar tranquilo, me senté en un rincón y pedí un whisky. El licor no apagó la inquietud, la afinó. Saqué el cuaderno y empecé a anotar fragmentos, frases que Damián dijo, detalles que Augusto consideraba irrelevantes, nombres que aparecieron en la carpeta. La escritura me obligaba a ordenar la mente. Empecé a comprender que, más allá de la seducción planeada, había una cuestión que me perseguía. ¿Quién era yo cuando no me vendía? Las horas siguieron su curso. Tras la ventana empañada del bar, la ciudad se mostró indiferente. Dentro, sin embargo, todo era un conflicto. Cuando las luces de la tarde terminaron de desvanecerse, supe que el tiempo para decidir se acortaba. La elección, que antes parecía un ejercicio de moral, ahora tenía la textura de algo cotidiano y doloroso. Debía decidir entre el billete que podía ayudarnos a respirar por un tiempo o la posibilidad de ser alguien que no se compra. Me levanté y salí a la calle. El aire nocturno era más frío, más cortante. Coincidió con la sensación de que, al día siguiente, mis pasos tendrían que ser más que actos, tendrían que ser consecuencias. Caminé hacia el puente, escuché mis tacones contra el asfalto y me pregunté si esta era la noche en que la actriz dejaría de actuar o la noche en que decidiría completar el libreto. A la orilla del puente, apoyé las manos en la baranda y miré el agua. La ciudad reflejada se veía fragmentada, como mi historia. Por un instante, la carpeta de Augusto se convirtió en un objeto que no pertenecía a mi mano, sino a un pasado que no podía desechar. Pensé en mi madre, en su risa forzada, en los ojos que había prometido cuidar. Pensé en Damián, en su propuesta de honestidad, y en el rostro de Augusto cuando, seguro, esperaba una victoria fácil. La noche parecía contener la respuesta, pero no la reveló. Solo dejaba clara que la trayectoria que había elegido me llevaría a un choque de fuerzas que no controlaría del todo. Y fue en ese silencio que decidí que, al menos por ahora, no me movería bajo el impulso del dinero único. Quería probar si era capaz de algo distinto, ser alguien sin que le pagaran por ello. Doblé la esquina, volví a mi apartamento y guardé la carpeta con movimientos que ya no sabía si eran de cálculo o de renuncia. Me acosté sin cerrar los ojos por largo rato, repitiendo en la oscuridad una frase que había dicho ese día. No es neutral. Esa palabra me sorprendió por su contundencia. En mi trabajo creía que todo podía ser medido, que la neutralidad era una máscara eficiente. Ahora comprendía que la neutralidad no existe cuando las vidas de otros están en juego. Al dormir tuve un sueño breve y claro. Caminaba por un salón lleno de espejos, y en cada uno mi reflejo tenía una ropa distinta. En uno llevaba el abrigo de Valentina Cortés, en otro la inocuidad de Valentina Reyes, en otro nada en absoluto. Desperté con la sensación de que debía elegir no solo por mí, sino por algo más grande que las cuentas impagadas. La mañana siguiente amaneció clara. Salí con la carpeta en la mano, dispuesto a enfrentar lo que vino. Sabía que las fichas no serían las mismas cuando regresara. Y mientras caminaba hacia el estudio de Damián, sentí que en cada paso se forjaba una posibilidad, la de romper con el pasado, la de construir algo nuevo, o la de volver a caer en el mismo patrón con billete incluido. Fue entonces que en la puerta del estudio, un hombre en traje me interceptó con una simple pregunta. ¿Valentina Reyes? Su tono no preguntaba, afirmaba. Su presencia me recordó que el tablero tenía más piezas que yo. Miré su rostro y reconocí rasgos que me aseguraron que no todo estaba en mis manos. Dentro Damián me esperó con una carpeta abierta. No era la misma que la de Augusto, sino otra, más modesta, más personal.
En su interior fotos, billetes de memoria y una carta que no fue escrita para ser leída más que por mi corazón. Él no buscaba destruir a nadie esa tarde. Me ofrecía la posibilidad de ver si la verdad podía construirse sin que nadie la pagara. Me senté frente a él, y por un instante la carpeta se convirtió en un puente entre dos mundos. La ciudad seguía su rutina indiferente. Lo que allí se iniciaba no sería fácil. Pero había una última cosa que no supe: la certeza de que cuando uno decide no fingir por completo, la vida exige algo mayor que valentía. Exige coherencia. Le tomé la mano sin pensarlo demasiado. Él la sostuvo. Y supe que aunque el plan había sido trazado por manos que no sentían, la última jugada dependía de la que sostenía la carpeta delante de mí. Sentí el calor de su palma sobre la mía, y por un segundo, las piezas del tablero dejaron de parecer ajenas. El plan para seducir al enemigo de mi jefe, ese plan que me había puesto en la garganta un sabor de billetes y de culpa, empezaba a deshacerse entre nuestras manos. Lo que no supe hasta después fue que no solo yo había entendido la falla. Él ya sabía que lo iban a seducir. La confrontación no la imaginé como en las películas. No hubo gritos ni vasos estrellados. Fue más eficaz y por eso más sutil y violenta. Damián organizó todo con la precisión de quien construye una obra. Una invitación discreta a un almuerzo al que, casualmente, también asistía a alguien a quien conocía bien el mundo de las finanzas, un periodista que no cobraba favores y un par de amigos con buenos oídos. Me pidió que fuera y me pidió que llevara la carpeta. Yo, con la cara de quien ya había decidido quedarse, acepté. El restaurante estaba templado como el interior de un reloj de bolsillo. Mesas cuidadas, copas que brillaban, una luz que halagaba sin revelar por completo. Augusto llegó con su gestualidad acostumbrada. Traje perfecto, corbata exacta, sonrisa en el punto exacto entre el desdén y la seguridad. No me sorprendió verlo.
Lo esperaba, y eso me incomodaba. Parecía cómodo en el salón, como si el mundo fuera un tablero, donde él movía piezas con la calma de quien conoce sus trampas. «Valentina», dijo cuando me vio, «pensé que no tendrías problema en traer lo que prometiste». Su voz no era una pregunta, era una cuenta que esperaba ser cobrada. Sostuve la carpeta como si fuera la única red que me quedaba. Tenía en la mano la tinta de mi propia traición y junto a ella la semilla de la posibilidad. A mi lado, Damián pidió una mesa central y se sentó con una calma que parecía pintada. Cuando los vasos llegaron, yo sentí que una corriente pasaba por debajo de la mesa. Algo que no era amenazante porque no tenía violencia física, era la certeza de que las reglas habían cambiado. Augusto le habló con esa mezcla de condescendencia y arrogancia que hay en la gente acostumbrada a comprar destinos. «Damián, este asunto es simple», dijo. «No necesito dramas. Basta con que Valentina entregue lo que trae y las cosas se ordenan. Tú sabes cómo funciona esto». Damián lo miró sin prisa. Su cara, esa que había aprendido a leer como quien lee capas de pintura, no mostró sorpresa. Extendió una mano hacia mí y la apretó por un instante, como si mi respuesta dependiera de su permiso. Luego abrió la carpeta que había traído consigo. No era la carpeta de mi jefe, era otra, modesta, con papeles que no olían a sala de juntas sino a alguien que había recolectado testimonios y facturas, correos antiguos y nombres que aparecían asociados a movimientos turbios. No voy a enumerar cuentas ni métodos, no es la historia de cómo se hace un crimen, sino la de cómo se descubre una verdad que pesa. «No vine a jugar a ser juez», dijo Damián. «Vine a mostrar esto porque entiendo que hay cosas que no deben seguir en la penumbra. Tú tienes tus razones, Augusto, para pensar que el camino del daño está justificado, pero hay gente que no tiene por qué pagar por esas decisiones». Había en su voz una calma afilada, la misma calma que había detectado en la galería. Augusto frunció el ceño, y por primera vez desde que lo conocía, vi un tic que no le favorecía, la incertidumbre. El poder se alzó en su expresión un segundo, y después parecía buscar nuevas formas de sujetarse. «¿Qué buscas, Damián?», preguntó. «¿Un sainete público? ¿Una extorsión con nombre artístico?» El mundo en la mesa se hizo pequeño. Sentí el peso de la mirada de todos. Camareros que fingían no escuchar. Mesas cercanas que solo aparentaban ignorancia. Mi voz, cuando hablé, sonó más baja de lo que esperaba. «Augusto me ofreció dinero», dije. «Me pidió pruebas. Vine a eso. Pero ya no sé si vender la confianza de alguien me hará libre». Él me miró como si las palabras le hubieran abierto una puerta insospechada. Damián tomó entonces el control de la narrativa sin exaltarse. Sacó un sobre que arrojó sobre la mesa. Dentro, fotografías de contratos, correos entre ejecutivos, alguna transcripción que hablaba de maniobras poco claras. No entraré en la tecnicidad. Lo que vi fue suficiente para entender que Augusto no jugaba limpio. No para darlo a la justicia como sentencia inmediata. No para convertir esto en una cacería de brujas, sino para probar que el mundo donde Augusto se sentía señor no era intocable. Augusto se rió con esa risa corta que usa la gente que teme perder lo que tiene. «Si tienes pruebas, póngalas donde correspondan», dijo. «Nada de teatro. Yo resolveré mis asuntos». Damián entonces hizo algo que cortó la brisa de la sala. Miró a la mesa de al lado, donde dos cámaras discretas estaban apuntando y dijo a medio tono: «No quiero destruir sin diálogo. Quiero que decidas, Augusto. Puedes retirar tus acciones contra mi empresa. Puedes cesar la manipulación y limpiar los nombres manchados. O publico esto mañana. No busco venganza. Busco que se detenga lo que está dañando a gente inocente». La amenaza, si se la quiere llamar así, no llegó acompañada de violencia. Llegó con la fuerza de la exposición. Creo que ahí estuvo lo más efectivo. La posibilidad de que lo que se oculta se vuelva visible, que la ciudad con sus ojos y oídos deje de ser cómplice por omisión. Augusto apretó la mandíbula. Su mirada fue a mí y por un instante se volvió fría como una ventana cerrada. «¿Y si niego todo?», murmuró. «¿Qué te parece si desacreditas esto y terminas tu trabajo? ¿No es eso lo que te pagaron?». La pregunta podía haber sido trampa. Parte de mí,
La parte que había preparado voces y sonrisas se tensó. La otra parte, la que ya no quería vivir de los rescoldos, respondió sin pensar demasiado. Devolvería la carpeta y se negaría a ser instrumento de destrucción gratuita. Lo que no preví fue lo que Damián tenía entre manos. No pedía mi cabeza ni mi castigo, pedía coherencia. Devuélvela, dijo Damián, mirando a Augusto con esa mezcla de cansancio y firmeza. Devuélvela y detén lo que está pasando. Que la gente afectada recupere su nombre. No se trata de aplastar, sino de corregir. Augusto me miró con una violencia contenida y por un momento pensé que habría alzar la voz, un contrato de amenazas. En cambio, respiró, manejó la ira como quien aprieta una llave, y dijo, con voz medida, hazlo, devuélvela, y luego desaparecer. Le pasé la carpeta. Mis dedos rozaron el papel y sentí una especie de despedida. Le di la carpeta a Augusto, pero no fue una entrega servil. Fue un acto que equivalía a renunciar a una venda que me habían pedido poner. Renuncié a ser la ejecutora perfecta. Renuncié al dinero que podía cambiar números en mi cuenta y no cambió las deudas de lo que me dolía. Me dolió sentir que dinero y libertad se presentaban como sinónimos. Me dolió también la claridad de que mis elecciones dejaban heridas. Augusto sostuvo la carpeta con la expresión de quien cree que todo está aún en su poder. Pero en su gesto había algo que no contó. La carpeta ya no era totalmente suya, porque la había visto Damián, la había visto el periodista, y la había visto yo, la que se había negado a ser solo mano ejecutora. Poco después de que la hoja cambiara de manos, la conversación derivó en un intercambio frío de condiciones. Augusto, herido en su orgullo de titán, trató de mantener su posición. Amenazó con cortar contratos, con difamar, con hacer que mi nombre no fuera confiable. No habló de cárcel ni de técnicas, porque no hacía falta. Su arma era el poder que ya tenía. Damián no retrocedió. Dijo que lo único que quería era que se respetara la integridad de su empresa y de su gente. Dijo que si no, el periodismo que acompañaba a la mesa sería amigo de la transparencia. La cena terminó sin explosiones. Augusto se marchó con la carpeta y con la seguridad de que podía mover piezas. Quizá creyó, en su ego, que me había comprado, aun cuando yo había devuelto la mercancía. Quizá pensó que la vida no tenía memoria suficiente para castigar. Yo, en cambio, sentí que había roto, o empezado a romper, algo que no era solo su litigio con Damián, era mi propio mandato interno que decía que podía ser comprada. Salimos del restaurante de la mano. Afuera la noche soplaba con la indiferencia de siempre, pero a mí me parecía que respiraba distinto. No sabía ni podía prometer que Augusto pagaría por todo. No puedo asegurar que la evidencia lleve a un juicio o que la ciudad cambie su sistema. Lo único cierto era que había desistido ser la herramienta de otra venganza. Había elegido la posibilidad de que mi vida no fuera una suma de retribuciones ajenas. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje duro y hermoso. Augusto, por supuesto, no desapareció. Movió recursos, susurró a quien podía y trató de borrar huellas con la sofisticación de quien cree que el dinero compra la tregua. Damián, por su parte, no buscó la ruina de nadie. Su meta fue la estabilidad de su gente y su obra. Algunas amenazas se calmaban con acuerdos, otras quedaron en la sombra, aguardando quizá para otra ocasión. Yo asistí a reuniones con abogados, con contadores, con amigos que me miraban como quien contempla a alguien que decidió dejar de ser un personaje. Pasaron meses hasta que la vida siguió una línea menos rota. Mi relación con Damián se fue tejiendo con hilos que no eran solamente deseo. Había respeto, tiempo compartido y la complicidad de quienes reconocían que ambos habíamos sido piezas en un juego y que por voluntad o por accidente nos habíamos escogido como cómplices de una reconstrucción. No diré que todo fue fácil. Hubo noches en que me despertaba con la sensación de haber vendido algo irreemplazable, otras en que el recuerdo del dinero me golpeaba como una necesidad vieja, pero algo se había mudado en mí. Ya no podía volver a vestir la máscara como si nada. Devolví el apellido Cortés a su lugar cuando tuve la certeza de que no necesitaba esconderme bajo otro para respirar. No renuncié a la habilidad de transformar a otros, esa era parte de mi oficio y también de mi naturaleza. Renuncié a que esa habilidad sirviera solo a las venganzas y a la corrupción. Empecé a asesorar a proyectos pequeños, a artistas que no pedían favores, sino oportunidades. Me sentí trabajando con el pulso de algo que no engañaba. Damián y yo, con el tiempo,
encontramos un terreno común. Él me enseñó a mirar con paciencia el proceso de crear, yo a no creer que todo tenía un precio. Montamos un taller pequeño donde cruzábamos la estética con la ética. Invitábamos a jóvenes a exponer sin la intimidación de los cárteles culturales. Combinábamos su capacidad de proyectar con mi habilidad de pulir presentación y descubrimos que la unión no pretendía ser un negocio milagroso, sino una posibilidad de recomponer lo que se había roto. En el camino hubo consecuencias concretas. Algunos contratos cambiaron manos, se cerraron investigaciones internas, ciertos nombres fueron cuestionados en mesas de directorio. No todo derivó en sentencia. No siempre la verdad es justicia en el sentido estricto. A veces es exposición, y la exposición trae equilibrio. Lo que sí quedó claro fue que el precio de renunciar a mi papel como arma fue alto en tranquilidad y bajo en paz interior. Con Damián aprendí también el valor de la soledad compartida, no porque lo llenara, sino porque lo acompañaba. A veces discutíamos sobre ética, sobre límites, sobre la conveniencia de ciertas alianzas, y otras veces nos sentábamos en su taller, con las manos tintadas de pintura, y no hablábamos. De esas silenciosas tardes salió una confianza que no pretendía borrar el pasado, sino entenderlo. Recuerdo el día en que volví a la Galería Noir, no como actriz, sino como visitante. Caminé sin pretensiones. Observé las paredes y sentí la misma electricidad que me había recorrido cuando lo conocí. Una mezcla de peligro y belleza. Pensé en cómo la ciudad había sido cómplice y juez, en cómo a veces el anonimato ayuda a sobrevivir y a veces impide que se limpie la mugre. Crucé la sala y me detuve frente a la obra oscura que él miraba la primera vez. La vi con una distancia nueva. Ya no era una pieza que absorbería mi luz, era un espejo que me devolvía lo que había decidido ser. Sé que la frase es directa y cruel en su simplicidad. Seducir al enemigo de mi jefe fue la oferta, y salí con la evidencia de que él ya sabía que vendría. Pero la historia, como casi siempre, no es solo un golpe de teatro, es una sucesión de elecciones, de renuncias, de coraje pequeño. No sé si lo que hicimos fue justicia, o solo una forma de resistencia. No puedo prometer que la vida me recompensó con un final perfecto. Lo que sí sé es que al final dejé de ser la ejecutora que alguien podía comprar y me convertí en la mujer capaz de devolver una carpeta y reclamar su verdad. Ahora, meses después, cuando camino por la ciudad con la libertad de no mirar los recibos a la cara, me reconozco en algo que no esperaba, una mujer que aprendió a elegir por su propia conveniencia moral, aunque eso a veces signifique perder lo que parecía seguro. Damián y yo construimos espacios donde el arte sirve para narrar historias, no para encubrirlas, donde la forma y la ética comparten mesa. Y cuando la noche cae y me pregunta si me arrepiento, mi respuesta es compleja. Perdí facilidad y gané peso en la conciencia. El dinero todavía existe en mis recuerdos como tentación y como agua que calmó una sed urgente, pero la decisión de no entregar a otro por 50,000 razones me devolvió la agencia que creía vendida. No lo hice por heroísmo, lo hice porque ya no podía mirarme al espejo y fingir que todo era neutral. A veces el amor aparece en medio de una maniobra, a veces la verdad sale de una carpeta de vuelta. Lo que antes era un trabajo mecánico se volvió una oportunidad para reconstruir. Si te atrajo esta historia de intriga y seducción, suscríbete y comenta si quieres otra narración en la que el deseo choque con la ética. Quizá la ciudad tenga más historias así, de planes que salieron mal porque alguien ya sabía que iban a llegar.